El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: ¿soy yo quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, pues quienes siguen las homilías dichas por nosotros. Nosotros hacemos un camino, hemos hecho un camino desde el tiempo del Adviento, que nos preparaba para la Navidad, hasta la Navidad, y es el tiempo que estamos terminando hoy. Estamos terminando dos grandes etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la etapa más importantes, porque es el nacimiento cuando empieza pues la obra de la salvación concretamente en la historia. Esas dos grandes etapas se llaman, ya dijimos, Adviento y Navidad. ¿Cómo se llama? Adviento y Navidad. Y a su vez esos dos tiempos la dividimos en dos, se divide en dos. La primera fase del Adviento es desde el primer domingo hasta el 16, se recordarán que decíamos eso. Y luego desde el 17, porque ahí hay fechas específicas, hasta el 24. La primera parte estaba marcada por la segunda venida del Hijo de Dios, ese era el tema. La segunda parte estaba marcada por ver todos aquellos detalles que rodearon el inmediato nacimiento del Hijo de Dios. Luego celebrábamos con gozo el nacimiento del Hijo de Dios, ya en las primeras vísperas del 24, y luego el 25, que es el día específico. Y hago el paréntesis de que para la sociedad la Navidad empezó en septiembre y terminó el 24, pero para nosotros empezó, ¿cierto? Sí, empezó allí. Muy bien, terminamos el paréntesis. Entonces la Navidad también se divide en dos fases. La primera parte es lo que mirábamos, escuchábamos en las lecturas, que era la octava de Navidad, en donde observábamos también a detalle cosas que le pasaron al niño Dios. Es lo que se denomina la infancia de Jesús. ¿Cómo se denomina? Infancia. Estábamos viendo pues, solo que no tenemos, en la escritura no hay mucho detalle de eso. Solo hay dos evangelistas que nos lo escriben, que es Mateo y Lucas. Y luego pues no hay más. Algunos pequeños detalles que de hecho dan para hablar bastante, lo poco que se conoce. Y luego, después de la octava, empezamos otra fase que se llama observar, meditar, reflexionar la vida oculta de Jesús. ¿Cómo se llamaba? ¿La vida qué? La vida oculta. ¿Por qué? Porque
se dice pues que hay una especie de oscuridad ahí porque no sabemos qué pasó con el Señor, pero al mismo tiempo no es difícil entender. ¿Por qué? Porque Jesús formó parte de una familia muy humana, así como nosotros, ustedes y yo. ¿Qué hacen unos niños en la casa? Pues jugar. No leen el celular, pues, pero lo que juegan ahí, tierrita, y eso es bueno para ellos, que se manchen un poquito. Así ya no tienen que estar inyectando las bacterias correspondientes. Eso la agarra la naturaleza. Bueno, la cosa es que es muy normal que jueguen, ¿cierto? Muy normal que jueguen, ¿ve? Entonces no es difícil imaginar, eso se llama la vida oculta. Y aparecía el resumen de esto en el Evangelio de San Lucas cuando se perdió. Esa es la última, digamos, como lo último que tenemos de la noticia de Jesús en su etapa de entrando en la adolescencia, que es 12 años, ¿va? Entonces decía ahí San Lucas que Jesús, después de volver con sus papás, dice que se sometió a ellos en la obediencia, y lo resumía de la siguiente manera: y crecía Jesús en sabiduría, en gracia ante Dios y los hombres. Ese era como el resumen. Y luego nos aparecían las lecturas, especialmente las feriales, aparecían, digamos, distintos sucesos como tratando de, digamos, de representar esa vida oculta, que por supuesto ahí ya está claro. Lo que pasa es que en la obnubilación de la gente a la hora de reconocer al Señor. Decía, por ejemplo, una de las lecturas, digamos, de la primera carta de San Juan, en este tiempo es que aparece San Juan mucho, decía: a Dios nadie lo ha visto jamás. Aparece esa expresión. En una de las semanas aparecía también que a los apóstoles parecía que observaban un fantasma cuando Cristo caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque no acababan de entender quién estaba en medio de ellos. De hecho, esa expresión que aparece en la Navidad: en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, decía la lectura, tratando de enfatizar esa segunda fase de la Navidad, la vida oculta. Y hoy, gloriosamente, terminamos pues como esa fase de la vida oculta, en donde, ve, aquí hay una fase de tiempo un poquito larga, que es como ilógico, pero tiene, por supuesto, en la liturgia tiene su lógica. Porque después de celebrar la Navidad, el nacimiento, de ver a Jesús niño, ahora ya aparece mayor. ¿Qué se hicieron esos 15 años? Es lo que trató de enfocar la vida oculta del Señor, litúrgicamente hablando. Es decir, ya pasaron 30 años. Y ahora lo que se pretende con esta fiesta es que el Padre pues presenta a su Hijo. Eso es impresionante, porque en la fiesta de la Epifanía, pero como decíamos la semana pasada, que para nosotros celebramos el domingo, y para Europa lo celebraban el 6 de enero, en la Epifanía celebrábamos ¿qué? La manifestación de Dios. Y aparecía una antífona en la liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes, en donde aparece las formas de la manifestación. Por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿a quién se manifestó? Se manifestó Cristo a sus discípulos. Se manifestó a sus discípulos. Por ejemplo, en los Reyes Magos, que era precisamente la fiesta correspondiente, ¿a quién se manifiesta? Al mundo. Y hay otra parte en donde se manifiesta al pueblo judío. Entonces son distintas manifestaciones. Pero ahí es Cristo se está revelando. Ahora nada más y nada menos que aparece la voz del Padre y lo presenta. Oiga, este es mi Hijo. O sea que ya pues está claro, ya no va a haber vida oculta ahora, sino que ahora empezamos a ver ya la vida pública, cuando Él ya empieza pues a hablar, empieza pues a decir a qué ha venido. ¿A qué ha venido? Eso es lo que estamos celebrando ahora. Por consiguiente, nosotros ya tenemos que tener duda, ya tenemos que tener como esos discípulos, es un fantasma y huyen de él. O a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Dios se le ve. ¿Cómo se le ve? Dios, como decíamos la semana pasada, toma un rostro humano a través de su familia, su mamá. Toma un rostro humano, a Dios se le ve. A Dios se le ve.
Entonces, no es como decía un padre, no es un enteleca ya que uno cree que un Dios allá por allá espiritual nada más. No, Dios se hace concreto. Y ahora, como decíamos, el Padre lo manifiesta, lo da a conocer. Nosotros ya no podemos ser en ese aspecto, oiga, ignorantes de que Dios existe. Y eso lo digo por las personas que van en el mundo académico y que muéstreme a Dios. Vea la historia, mijo. No se entera usted, ¿verdad?, de todo lo que hizo Él. ¿Ve? Muy bien. Fíjese que cuando estábamos preparando nuestra homilía, escuchamos algunas cosas muy impresionantes, y lo cual lo voy a dar a conocer. Primero, que decía Monseñor Monía que a la hora del bautismo del Señor, que Él se presente allí, y sacaba una cantidad de textos también de la Escritura, uno de San Pablo, otro de los Hechos de los Apóstoles, impresionante. Fíjese que el ser bautizado, Jesús, que se someta al bautismo, era un motivo de vergüenza. ¿Por qué? Porque claro, en la mentalidad judía, pues ellos, especialmente las personas que tenían mucha posibilidad económica, especialmente los fariseos, se sentían los puros, los del pueblo elegido. Ellos no sentían que tenían pues pecado. Y entonces, a la hora de que Jesús se presente con Juan al bautismo, ¿por qué Juan se opone radicalmente? Soy yo el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Por qué se escandaliza Juan? Porque es que él sí sabe quién es este Jesús, y Él es el puro, Él es el santo. Y nosotros decimos, eso ya no es en lengua hebrea, sino que en lengua española, es el Santísimo. Y entonces presentarse pues con los pecadores es como, haga de cuenta, voy a poner una imagen, espero que no les sea muy chocante. ¿Se imaginan ustedes? Pues a veces uno sale por allí, ¿no? Y uno ve en estos días, especialmente de fiesta del vicariato, o más bien no del vicariato, sino que aparte de la fiesta pagana, aparte de la fiesta del vicariato. Pero eso hay fiesta ahorita por todas partes, porque es departamental. Y entonces aparecen grupos por ahí de hombres allá en sus carros, escuchando música de banda, espantosa esa música, que a mí me daña el oído esa música, y tomando guaro a morir. ¿Se imaginan ustedes al padre Juan ahí metido? Entonces usted se escandalizaría, ¿cierto? Ve, el padre Juan está chupando. ¿Cierto? ¿O se imaginan ustedes? Siempre hay barrios, aquí no hay colonias, pero hay barrios, en otras partes hay colonias, en donde también hay unos lugares clandestinos, los prostíbulos, lugares de antro, donde hay música escandalosa. ¿Se imaginan ustedes al padre Juan por ahí metido? Y entonces usted se quejaría con el obispo, ve, el padre Juan está por allá, entonces échenlo de aquí, ¿cierto? Pues así es, le pongo esa idea porque así apareció Jesús en medio de la gente pecador. Por eso decía San Pablo, Jesús no temió ser contado entre los pecadores. A quien Dios había santificado, Dios lo hizo pecado por nosotros, decía San Pablo también. Por eso decía que es un motivo de vergüenza. Un motivo de vergüenza. Y sin embargo Jesús se somete. Se somete Jesús a todo ello. ¿Para qué? Como subrayaba la teología de estos días, es decir, lo doctrinal, es decir, para que nosotros comprendamos que Dios se hizo semejante a nosotros y apareció en su porte, dice la carta a los Hebreos, como un hombre normal, como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él, asumiendo lo nuestro, lo sana, lo salva. De hecho, de eso ahorita vamos a hablar. Pasamos pues a la otra parte. Vean, fíjense que aquí hay una antífona. Yo me ponía a pensar a la hora de preparar la homilía, digamos, porque Juan se escandaliza, es él el que desea ser bautizado, y resulta que Jesús pide que lo bautice, ¿va? Y aquí viene la controversia de los no católicos,
¿verdad?, de que el católico bautiza niños y ellos toman el ejemplo de Jesús, que se bautizó pues como grande. Pero uno sabe que Jesús no necesitaba ser bautizado, simplemente se sometió. Y dicen los santos padres que al ser bautizado Jesús, él inaugura el nacimiento verdadero que es en el Espíritu. Lo que pasa es que el agua representa al Espíritu, pero el bautismo es la sumersión en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. Pero me interesa hablar aquí de una cosa que estaba yo analizando, pensando, reflexionando, y justo también es una de las antífonas que nos coloca la iglesia hoy a los sacerdotes para orar, para rezar, la oración oficial de la iglesia, que se llama el oficio divino, las laudes, las vísperas. Vea, había la segunda antífona de las laudes de este día. Dice: al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Saquen agua con gozo de la fuente del Salvador. Cristo el Señor ha santificado la creación entera. Él no necesita ser purificado, ni el agua la purifica a Él como nosotros cuando estamos llenos de mugre, sino que es al revés. Él es el que santifica. Ahora bien, vea que aquí hay unos detalles que hay que ver muy bonitos, muy hermosos, y espero que usted lo vea así también, porque fíjese que en el capítulo número, déjeme ver, 8 de la carta a los Romanos, dice allá San Pablo que la creación entera está en expectación ante la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida no por su propia voluntad, sino por uno que la sometió. ¿Qué significa eso? Significa que al entrar el pecado en el mundo, lastimosamente la creación entera, no solo nosotros, sino la creación entera, tiene las consecuencias del pecado. Y cuando yo voy a bendecir una casa, les digo eso a los que bendicen un hogar, una casa más bien, entonces les digo lo siguiente: fíjese que nosotros como seres humanos estamos muy unidos a la creación. Lo que saqué también en una homilía, me parece que de Adviento, que en la cabeza de hoy nosotros funcionamos, o nos ha metido el mundo, las ideologías en el mundo, que uno es individual. Si yo hago esto o hago lo otro, pues a la gente no le importa, yo solito yo, y entonces no le afecto a nadie y lo hago yo. Por ejemplo, yo tomo, o yo me drogo, o yo aborto, y entonces soy yo, no le afecto a nadie. Mentira cochina, no es verdad, porque estamos unidos, decíamos en esa homilía. Entonces les explico yo que uno está muy unido a la creación, y que resulta que el texto que se utiliza para la bendición es un texto de Lucas capítulo número 10, en donde dice allá el evangelista: cuando ustedes entren en una casa, se refiere a una ciudad, pero también se puede aplicar a la casa concreta. Cuando ustedes entren en una casa, digan primero: paz en esta casa. Y dice: si allí hay gente de paz, descansará de su paz y no volverá a ustedes. Entonces el texto lo explico de la siguiente manera: que cuando uno hace una bendición de una casa, es verdad que ustedes invitan al ministro, al sacerdote. Jesús le dice a sus apóstoles: cuando ustedes entren, digan paz. ¿Va? Entonces, efectivamente, el sacerdote extiende la mano, hace una oración e imparte la bendición. Pero está la otra parte: si allí hay gente de paz. ¿Y eso cómo se entiende? Entonces yo pongo unos ejemplos que yo he observado. Que en paz descanse mi Santa Madre, y todas las mujeres tienen esa experiencia. Los hombres no somos muy afines a estas experiencias que tienen las mujeres. Pero ustedes, las mujeres, especialmente las hogareñas, que siembran su jardín, siembran un chilar por allá, siembran una flor por allá, tienen sus animalitos, bueno, todo eso. Pues mi mamá exactamente igual, tiene su jardín. Yo trataba de arreglarlo, pero ella sembraba ahí sus cositas. Y la perrita que yo compré, una French, se apegó tanto a mi mamá. La cosa es que, lo que quiero decir es que cuando mi mamá falleció un 25 de julio, hace 6 años, todo lo que ella tenía se murió. Y mi hermana, échele agua, y hable las flores, y háblele al chilar, y tenía una sumatica de limón ahí, y hable a la mata de limón, y échele agua, y échele abono, que todo se murió, hasta la perrita se murió.
Son experiencias que nosotros tenemos, que nosotros afectamos a la creación. Y eso es en el mundo del bien, que la mujer siembra esto, siembra lo otro, cuida los animales, cuida los hijos. Se muere la persona que lo cuidó y todo se muere. Ahora al revés. Por eso es que uno marca con su forma de ser, de bondad, marca el terreno. Y al revés, que cuando una persona es mala, entonces también marca el terreno. Vean, en una ocasión, eso lo suelo contar cuando bendigo una casa, con la gracia de Dios. Entonces resulta que había, bueno, ya hace un pocotón de años, aunque tampoco mucho, porque tampoco soy tan anciano, pues. Pero resulta que había un padre en mi parroquia, el padre Freddy Mejía, y entonces recuerdo que él me contó de un caso, ahí en Chimaltenango, donde yo vivo. Resulta que una persona compró una casa, y estaba la casa, llegó a habitar y le espantaban la casa, que le tocan la puerta, que le caminan como caballos arriba, que le hablan por aquí, que le hablan por allá, que se mueve esto, que se mueve lo otro. Uy, aquí hay espanto, voy a pedir la bendición. Pide a un padre que dé la bendición. Entonces da la bendición y la casa continúa igual. Y a la hora de la verdad se hizo una investigación, porque eso estaba como muy raro, porque se dieron como 2 veces la bendición y no pasaba nada. Entonces, y el padre, como él es exorcista, entonces él hizo una investigación y resultó que allí uno de los habitantes que había sido dueño de ese terreno había practicado la brujería, una mujer. Por consiguiente había dejado como marcado, maldecido el terreno, y la gente que llegaba a habitar no se sentía a gusto, no se sentía en paz. Yo no sé ustedes, pero hay lugares así. En Chimaltenango yo conozco 2 donde yo soy. Espero que no me estén viendo ahí, pero hay 2 lugares, especialmente el lugar más famoso que conocemos, la zona roja. Ustedes no saben qué significa eso, por eso lo voy a decir en clave. Los que están en Chimaltenango saben. Uno pasa en la zona roja y hay 2 lugares allí, que ahí ponen un negocio, ponen este negocio, ponen lo otro, fracasan, vuelven a poner otro, coman el terreno. Como es un lugar céntrico, toda la gente lo ambiciona porque ahí va a haber un negocio, y pone negocio la gente y todo se cae. Hay 2 lugares ahí en esa parte. Yo no sé, y ustedes conocerán aquí, porque ustedes son de aquí, conocen lugares. Aquí creo que esta parte, la señora que pusieron ahí, parece que ponen un negocio, ponen otro y nada que funciona. ¿Qué pasa allí? ¿Quién habitó ahí? La cosa es que uno con su bondad marca con esa bondad el terreno, o uno con su maldad marca con su maldad ese terreno, y la gente, pues, cuando llega ahí, porque la gente se muere. Entonces resulta que uno marca aquello. Pues bien, cuando el demonio impulsó al hombre a pecar, la creación pues quedó marcada. Nosotros somos culpables también del sufrimiento del planeta. Nosotros somos culpables. Eso no piense usted que corte un árbol y hace sacar nada más. Eso no piense usted que mata un pájaro y entonces no va a pasar. Eso tiene consecuencias graves. Y de hecho aquí en el Petén, esto es una protesta que yo lanzo, de la mentalidad que tienen aquí de cortarlo solo porque hace basura. Eso es pecado. Se lo digo así claramente, eso es pecado. Y tiene que confesarse de eso. Pero a lo que iba con esto es, vea, y esto aquí hacen reflexión también, o no, más bien tomo unas reflexiones de unos discursos, esa expresión, unos discursos, pues unos escritos de los antiguos filósofos naturalistas. Los famosos elementos, los 4 elementos de la naturaleza. Uno de los elementos es el agua, ¿cierto? El agua. ¿Qué no está en el agua? Nosotros el 70% de nuestro cuerpo es agua, no gaseosa, ni bebida envasada. Por más propaganda que quieren hacer, que esto te hidrata, que esto que no sé qué, que no sé cuánto, el cuerpo humano necesita agua. Lo demás es tóxico. Disculpe usted, pero el 70% de nuestro cuerpo es agua. Las plantas, ¿de qué se alimentan? De hecho, en la escritura está que cuando los árboles están al borde de la sequía, dice, al borde del río, entonces esos árboles tienen vida. No siente calor en el tiempo de verano. Los animalitos, ¿de qué se alimentan?
Lo principal siempre es el agua. ¿Ve? El agua. Y así podemos ir una cantidad de, digamos, de reflexión. Ahora los astrofísicos tratan de investigar cómo es que apareció toda esta agua en este planeta. Y eso fue pues un bombardeo de meteoritos a lo largo de millones de años en este planeta. Y cada meteorito traía pues unas como chispitas de agua en su interior. Y entonces a través de un bombardeo de millones de años se juntaron mares, océanos. Y también tenemos agua dulce, que es un 5% en el planeta. Y entonces por consiguiente, usted puede leer todo eso pues en los filósofos naturalistas del siglo IV antes de Cristo, en los famosos griegos. Y hay muchas cosas, eso muy bonita. La cosa es que cuando Cristo toca el agua, oiga, ahorita ya entendió que lo regenera todo. Muy bonito, ¿cierto? Por eso es que aparecía también unas expresiones en estos días de Navidad muy bellas, ¿va? Lo que dijimos en la bendición del agua, que más admirablemente aún fue regenerar al ser humano, al universo, al planeta. Es admirable. El agua es un elemento que Cristo quiso tomar para significar esa regeneración, porque nosotros estábamos, como dice San Pablo, condenados pues a la muerte por haber cometido pecado, por haber hecho maldad. Nosotros provocamos nuestra propia muerte, pero cuando Cristo se somete, purifica pues la creación entera, y ahí estamos pues también nosotros designados, ahí estamos mencionados, porque todo prácticamente está mencionado ahí, porque todo tiene agua. Unos elementos, ahora el fuego y no sé qué, eso lo dejan por ahí apuntado por otro lado. Pero también acuérdense que también el Espíritu Santo se manifestó como fuego en el que observamos en el tiempo en el día de Pentecostés, ¿cierto? Las lenguas de fuego, ¿ve? Entonces son como signos en donde que Cristo toma para hacer patente que Él viene a salvarnos. Entonces, hermanos, esto es demasiado bello, demasiado hermoso. Él por supuesto no quiere que nosotros suframos, pero depende mucho de nosotros, y nosotros lo dejamos actuar en la vida de nosotros, ¿va? Y también por último, esto no lo tenía pensado, ahorita se me ocurre, por favor, por eso no nieguen ustedes el bautismo a los niños. No nieguen, no le nieguen el bautismo a los niños. Acuérdense aquella expresión de Cristo: dejen que los niños vengan a mí, ¿va? Y eso no es cuando el padre regaña porque tengan mucha bulla, no se refiere a eso, sino que pues que los hijos tienen que ser hijos de Dios. Entonces la iglesia manda que los niños se bauticen antes de las 4 semanas, así lo dice el derecho canónico, no lo dice el padre Juan, lo dice el derecho canónico. ¿Qué significa antes de las 4 semanas? Significa que usted debe bautizar a los niños antes del mes. ¿Ve? La presentación, me perdonan, ahorita como no hay presentación, no voy a ofender a nadie, no es cristiana. Es una costumbre que se ha metido y valoran más la presentación en lugar del bautismo. Lo presentan, y cuando creció y la niña quiere hacerse monja o el niño quiere hacerse seminarista para servir a Dios, y se lo niegan. ¿Entonces para qué lo presentó? ¿Cierto? Para nosotros, hermanos, es el bautismo, porque el bautismo nos regenera, el bautismo nos hace hijos de Dios, el bautismo nos abre las puertas del reino de los cielos. Levanten la mano los que quieren ser felices aquí. Todos prácticamente. Se lo digo de esa manera porque, vea, no estoy en contra de que usted trabaje, que tenga sus cositas y que esté un poquito cómodo en su casa, que vea digno. Estoy en contra de eso. Pero eso, solo es comodidad nada más, solo es modernidad. Eso no le da felicidad. Lo mismo los hijos. Usted le quiere dar todo a los hijos ahora, que le compran todo, y que le compran celulares y tecnología, y que tenga televisión. No le compre todo, no le compre todo. Eso aparentemente los hijos quieren todo, pero eso no le da felicidad. Sino que lo que da felicidad es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Vea, una última cosa en este aspecto, es impresionante, pero fíjese que la justicia, como le digo, imagínense que hay unas peleas por allá, de no sé dónde, yo me he enterado, también incluso a mí me amenazaron un día,
un día con el muchacho que tengo. Entonces, si él no hubiera cumplido 18 años, usted estaría en la cárcel porque usted lo adoptó y no sentó papeles. Estupideces que les ocurren a los magistrados. Todo estupideces. Que le dan la custodia al que más tiene dinero, que si tiene una casa, que si tiene recursos. Y el bebé lo que busca es su papá y su mamá. No toman en cuenta la afectividad, que es algo espiritual. La afectividad no es material. ¿Ve? Por eso digo yo, oiga, bautice a los hijos. El hijo va a buscar a su origen de verdad, que es Dios. Dios. Y si usted no lo bautiza, usted está condenando a su hijo a que no tenga la capacidad de llegar al reino de Dios. Y ahí va a ser infeliz. Oiga eso que estoy diciendo, ahí va a ser infeliz. Puede darle todo lo que usted quiera, pero usted no lo hace hijo de Dios. Usted está propiciando y poniendo el resbaladero a su hijo a que sea un desgraciado, un infeliz, un desdichado, porque usted no le está dando la capacidad de hijo de Dios. Deje el mundo materialista en el que usted solo, si hay dinero para bautizarlo, que por lo que los invitados, eso es social. No se meta en eso. Si lo tiene, bendito Dios. No estoy diciendo que no lo haga. Si lo tiene, bendito Dios. Pero eso no tiene que ser lo principal para pensar en el bautismo de los hijos, porque usted está negando la vida eterna a los hijos si usted no los bautiza. Repite una vez más el mandato de la iglesia, que los hijos sean bautizados antes de las 4 semanas. Es decir, no tiene que pasar el mes. Y nuevamente termino con la frase que hicimos de la segunda antífona de las laudes del día de hoy. Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán fueron santificadas. Saquen con gozo de las fuentes de la salvación el agua. Cristo el Señor ha santificado la creación entera. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y pues, ahorita, el día de mañana, ya empezamos el tiempo ordinario, ya Cristo empieza pues a hablar. Ahorita ya no son los pastores, ya no son los reyes magos, que estos eran buscadores, solo que se guiaron por la estrella, porque antes no había brújulas, se guiaron por una estrella. Ya no son los magos que van a hablar, ya no es la Virgen, José no mencionó una palabra, ahora es Él el que va a hablar. Este es un día de transición entre la Navidad y el tiempo ordinario, la vida pública de Jesús. Él va a hablar y hay que escuchar. Y más que escuchar, hay que obedecer. Y eso como nos cuesta a todos. ¿Y usted quién es para decirme que lo que tengo que hacer? Dice uno, ¿eh? Uno sí que es muy rebelde. Ave María, uno es muy rebelde, ¿no? Escuche y obedezca. Y le dejo con una cosa que yo suelo decir a los quinceañeras. Obedezca a su papá porque uno es mal, a sus papás, porque uno es mal chofer de su propia vida. Uno es mal chofer de su propia vida. Si uno agarra el timón de su vida y uno la timonea donde uno quiere, porque esa es la mentalidad de ahora, seguramente va a ir al barranco. O sea, déjese guiar. Deje esa mentalidad de Nietzsche, Federico Nietzsche, que dice, ya somos mayores de edad, no tenemos que estar buscando pastor, no tenemos que buscar sacerdotes. Usted ya mayor de edad para agarrar la rienda de su vida, va a ir al barranco, va a ir al barranco. Escuche a Cristo que le va a hablar o que nos va a hablar y obedezca. Cuando se salió por ahí, regrese otra vez, suelte el timón de su vida a Cristo Jesús. Amén. ¿Lo va a soltar? Amén. ¿Lo va a soltar? Que conste pues.